Vista es staff también del equipo funcional de genética y biología molecular del UNED y que forma el equipo con el cual trabajamos y clasificamos variantes en todo el mundo. Ante todo, buenos días y agradecer la invitación. Esta charla ve como un resumen de todo lo que hemos visto. Realmente ha sido una introducción interesante para ambos en ambas exposiciones. Desde el punto de vista de los síndromes de predisposición genética a cáncer, tenemos que entender que estas son enfermedades complejas y que vamos a necesitar de muchos profesionales de la salud para el manejo, específicamente en el manejo del alto riesgo. Cuando hablamos de síndromes de predisposición genética a cáncer, como un gran resumen, primero ya hemos visto que tenemos que tener criterios clínicos de sospecha, saber cuáles son las edades de diagnóstico, los antecedentes familiares. Creo que ya ha quedado claro la importancia de la evaluación genética, ver el acceso al estudio genético, como bien mostraba el doctor previamente. Tenemos que saber interpretar los resultados genéticos. Nos van a empezar a llegar a todos, en todas las especialidades, resultados genéticos y tenemos que aprender a interpretarlos, saber qué genes incluye. Algo muy importante que dijo el doctor era hacer un estudio BRCA1, BRCA2 es limitante actualmente. Si es que estamos viendo desde el punto de vista de descartar un síndrome genético hereditario con intención de tratar, probablemente sea un estudio adecuado, pero si queremos descartar un síndrome genético podría darnos una falsa sensación de que no hay ninguna variante genética en esa familia y, como bien les mostraron, hay variantes en otros genes. Entonces tenemos que saber qué genes incluí, qué metodología usé. ¿Usé una metodología que encontraba solo alteraciones de un solo nucleótido o también usé metodologías que hablaban del cambio en el número de copias en BRCA1? Es muy importante. Entonces tengo que saber qué estudio estoy viendo y, algo muy importante, qué tipo de variantes identifico, y ahí tienen que tener la certeza de con qué laboratorio están trabajando, la confianza con la clasificación de variantes en el laboratorio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que las variantes de significado incierto para abajo no modifican el manejo clínico, y si yo tengo una variante de significado incierto que resulta siendo mal clasificada y era una probablemente patogénica, probablemente ese paciente va a tener un menor manejo. O si tengo una variante probablemente patogénica que a la revisión es una variante de significado incierto, ese paciente podría ir a procedimientos que van a terminar siendo complejos y que tienen efectos. Las cirugías reductoras de riesgo, como lo vamos a ver en el siguiente bloque, también tienen efectos después de ser utilizadas. Entonces, un punto importante es que siempre tengamos clara la interpretación de los resultados. Otro punto que tenemos que empezar a ver, que se nos va a mostrar más adelante, es las frecuencias de estas variantes, la frecuencia alélica de la variante. ¿Cuánto del material genético para ese punto tiene la alteración genética o no? Y eso es probablemente un tema que no tomábamos en cuenta antes y que ahora está tomando mucho valor. Y lo otro es confirmar que esta variante efectivamente está en línea germinal. Es una variante heredada y no estoy viendo una variante en el tumor y estoy asumiendo que esa variante del tumor es una variante asociada con un síndrome genético. Entonces hay muchos puntos que tenemos que tener en cuenta antes de efectivamente decir que estamos frente a un síndrome genético hereditario. Como bien ya les mostraron, esta es una torta que todos tenemos que tener en cuenta. 5 a 10% de casos, de todos los casos de cáncer podrían estar asociados a un síndrome de predisposición genética. En cáncer de mama es bien interesante este gráfico porque ya hemos visto que las variantes que están asociadas con alto riesgo genético a cáncer, BRCA1, BRCA2, TP53, TT, son muy infrecuentes poblacionalmente hablando. Estamos muy familiarizados a ver grupos familiares con agregación de cáncer, pero no necesariamente todos los grupos van a tener una variante. Por lo menos las de alto riesgo son infrecuentes poblacionalmente hablando. Las de moderado riesgo que les mencionaba, en este caso ADN, CHEK2, son un poco más frecuentes, pero en la mayoría de las personas que tienen cáncer de mama tienen alteraciones en genes de baja penetrancia, y aquí estamos hablando de acción de múltiples genes, y este probablemente más adelante sea un punto más difícil de valorar clínicamente. Un punto importante de todo lo que hemos visto es que en realidad lo que queremos saber es cuál es el riesgo de las personas y ser cáncer. Y la estratificación del riesgo en oncología es muy importante. Si nos damos cuenta, esto es lo que dirige todo el proceso de manejo de una persona y su grupo familiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de riesgo, lo que las personas quieren saber es quién va a tener cáncer y quién no. Esa pregunta probablemente sea
genética, lo que nos estamos dando cuenta es que tratamos de hacer una estimación, acercarnos lo mejor posible a una mejor estimación de riesgo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando hacemos el estudio genético, encontramos que es una variante genética, estamos ya, como bien lo decía la doctora Costa, dándole valores casi exactos a la paciente. Usted tiene un riesgo para cáncer de mama del 80% frente al riesgo poblacional, 10 veces más la posibilidad o la probabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es tratar de estratificar a la población de riesgo. Estratificar riesgo es muy complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar el dato poblacional, este es el dato de los registros que hace nuestra institución, 8% en promedio del riesgo a lo largo de la vida cáncer de mama. Los riesgos familiares, dicen, si tengo un familiar de primer grado, el riesgo se duplica, si tengo uno de primer y segundo grado, el riesgo se triplica. ¿Cómo calculo eso? ¿Qué número le pongo? ¿Y qué hago con los pacientes? Ya mencionaba previamente, hacer una mamografía al año para el riesgo poblacional ya, y si tengo 16%, ¿qué hago a partir de ese escenario? Entonces, actualmente, estratificar el riesgo posiblemente es uno de los escenarios más complejos. Hay algunas herramientas de cálculo, muchos de nosotros las conocemos, ahí, QC, Canrix o Adicea, pero tengamos en cuenta que estos modelos son diferentes, con bases estadísticas diferentes. Ninguno hasta la fecha ha sido validado en poblaciones de ascendencia latina, solamente hispana nacida en Estados Unidos, y vieron que en realidad muchos de ellos sobrevaloraban el riesgo. Hay algunos que los usamos en la clínica porque es la única herramienta que tenemos, y algunos de ellos ayudan a calcular riesgos a largo plazo, a calcular riesgo de tener una variante genética y a calcular riesgos si es que ya tienen una variante genética. Hay algunos modelos que ya calculan estos riesgos con información genética, y por lo tanto vamos a tener que empezar a familiarizarnos con sus. ¿Qué es lo que queremos saber al final del día? Mi paciente tiene un riesgo promedio o un riesgo incrementado, y dentro del riesgo incrementado probablemente el escenario donde está mejor definido son los síndromes de predisposición genética a cáncer. Y aquí es, como les digo, es muy difícil, y más en nuestra población que no tiene muchos estudios donde las herramientas no están bien validadas. Por lo tanto, identificar estas familias sí nos va a ayudar a definir riesgos mucho más exactos. Solamente para recalcar, ¿por qué insistimos tanto en la asesoría genética frente a un paciente que va a acceder a un estudio genético? Porque se le tiene que dar información. El paciente tiene que saber cuál es el impacto de que tenga una variante BRCA1, tiene que saber que le pueden hacer una cirugía, tiene que saber que esa variante puede ser heredada para los hijos, y que hijos adolescentes o que están entrando a ser adultos jóvenes sin ninguna preocupación podrían entrar a seguimientos que impliquen muchos estudios de imágenes, cirugías, y eso puede cambiar el sistema de vida. Entonces, lo que hace la asesoría genética, como bien les mostraron, es darle todo un escenario al paciente para que sepa y acepte que está en un descarte de una enfermedad genética. Ya les mostraron previamente esto, y me parece muy interesante, también lo mencionó el doctor Sotomayor, es que BRCA1 y BRCA2 siguen siendo impactantes. Este es una torta que representa a nuestra población, a la población que tenemos en el INEM, y estas son poblaciones o representaciones de otras poblaciones estadounidenses y europeas. Dense cuenta que BRCA1 y BRCA2 siguen representando la mayor frecuencia de variantes genéticas para síndromes de predisposición genética a cáncer, pero hay otras. Y recalco igualmente que tenemos que ver el escenario completo. Nos ha costado mucho pasar de estudios de gen a gen a aceptar los paneles ampliados, pero sí son beneficiosos. ¿Cuán ampliados deben ser? Esa es la pregunta actualmente, pero por lo menos deben de tener todos los genes que están relacionados a predisposición genética a cáncer de mama. ¿Y por qué nos han convencido de este escenario de los paneles ampliados? Porque actualmente ya hay estudios poblacionales de cáncer de mama, estudios de control, estudios de asociación, que nos demuestran que estos genes están presentes o son la base de algunos cánceres, cáncer de mama son la base etiológica, ¿no? Este estudio, el estudio Carrier, fue uno de los primeros estudios que hizo una asociación de mujeres con cáncer de mama, en las cuales se les hizo el estudio genético, un panel de 28 genes sin criterios de selección, es decir, acá no había que ser menores de 50 años o que tengan familiares, en realidad el estudio fue de forma general, y utilizaron
macro, los pacientes con variantes genéticas, porque cuando hablamos de grupos seleccionados, llegamos a una tasa de detección del 15% más o menos. Y aquí cambió las guías clínicas de NCCN, porque antes usábamos 50 años siempre, o sea, menos de 50 años. Actualmente refieren que entre pacientes cáncer de mama entre 50 y 60 años, aunque la probabilidad de que tenga una variante genética es mucho menor, no la podemos declinar. Tenemos pacientes de 54 años, cáncer de mama, sin antecedentes familiares que tienen variantes genéticas. ¿Por qué? Porque el riesgo genético a cáncer nunca es 100%. Hablamos de una alta penetrancia, pero nunca el riesgo llega a ser tan alto. Y este es un estudio, ambos estudios se publicaron el mismo año, es un estudio que ya toma un mayor número de pacientes. Este es un reporte del consorcio de la Asociación de Cáncer de Mama, y vean que trabajan con 60.000 pacientes con cáncer de mama y 54.000 controles. Acá ya estamos en más de 100.000 pacientes, y vean lo interesante, BRCA1 y BRCA2 siempre van a ser los genes más frecuentes, pero no son los únicos. Ahora, ahí se establece el grupo de penetrancia moderada, pueden ver ahí está el ATM, CHEK, que son más frecuentes en controles que en casos. ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer de mama es menor. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encontrar mujeres sanas en edad fértil por encima de 30, 40 años siendo portadoras de estas variantes genéticas y que se van a beneficiar de un seguimiento diferencial. Ese es el punto de quiebre aquí, entre a quienes les voy a hacer una mamografía de control o a quienes les voy a sumar una resonancia de control en el manejo de control de riesgo. Y un punto importante de estudiar tantos casos es que estamos empezando a conocer mejor los genes, ¿no? Ya hemos dicho, y esta es la desventaja. BRCA1 y BRCA2 son los más frecuentes en pacientes con cáncer de mama, pero son también los genes que tienen mayor riesgo a cáncer de mama. Son los de mayor penetrancia, son los más impactantes. Actualmente es importante descartar si los pacientes tienen nuestras variantes genéticas. Y vean que aquí se separa la línea azul es BRCA1, la línea 2 es BRCA2, la línea rosada, perdón, es BRCA2, y esta verde es PALD2. PALD2, después de estos estudios, va a ser considerado un gen de alta penetrancia. Entonces tenemos el grupo de alta penetrancia arriba, y a partir de CHEK para abajo están los genes de moderada penetrancia, que claramente se pueden ver aquí que el riesgo ya es mucho menor. Entonces es importante empezar a ver estos estudios poblacionales y la información que nos brindan, pero no solamente eso, ya empezamos a ver con qué tipo de cáncer de mama se asocia cada uno de estos genes. Y acá la flechita intenta mostrarles que BRCA1 se va a asociar más siempre en los casos de triple negativo. Entonces, es por eso que las guías de NCCN se modifican y refieren que todo caso de cáncer de mama triple negativo, independientemente de la edad, ahora ya no hay criterio de restricción de edad, debería de beneficiarse de un descarte del síndrome genético. De hecho, que la edad sigue siendo un marcador. Se ha visto que la frecuencia de menores de 50 años es mucho mayor que las que debutan después de los 60, pero tenemos pacientes de 70, 75 años con cáncer de mama triple negativo que tienen variantes en BRCA1. Es importante considerar eso. Y si no es BRCA1, es PALB2, que también, como pueden ver aquí, PALB2 tiene un impacto desde el punto de vista del triple negativo. BRCA2 es similar a los esporádicos, puede tener triple negativo, puede tener receptores hormonales, pero acá hay dos puntos importantes. CHEK2 y ATM tienen mucha mayor relación con cánceres de mama con receptores hormonales positivos, responden mejor al tratamiento y tienen mejor seguimiento a la población. Entonces, si se dan cuenta, ATM casi no tiene representación de triple negativo. Entonces, cuando sospechamos ya que esto es importante, podemos predecir qué tipo de cáncer va a tener mi paciente, si es portador de ATM o si es portador de BRCA1, ya sabemos qué medidas de control. Es por eso que en ATM, por ejemplo, actualmente no se sugiere mucho una cirugía reductora de riesgo, a diferencia de BRCA1, porque si el paciente vuelve a debutar con un segundo primario, en BRCA1 va a debutar probablemente con un triple negativo. En ATM podría debutar con un cáncer de mama de receptores hormonales que se va a beneficiar del tratamiento. Entonces, reconocer este tipo de cambios también es importante para plantear manejos individualizados. Esta es una paciente que hemos visto nosotros en la consulta. Es una paciente que vino con cáncer de mama, como pueden ver a los 40 años, se le hizo el estudio genético y esto es importante. En BRCA1 hay grandes rearreglos. Esta es la pérdida del exón 21 al 23, es una variante que se ha visto en muchas familias y que, por ejemplo, si un estudio
estudio de BRCA1 y BRCA2 solo hace secuenciación, no va a encontrar esta variante, ¿no? Hay algunos paneles chiquitos, BRCA1 y BRCA2, esos no hacen la búsqueda de estas variantes. Entonces, si yo solo hago ese estudio a mi paciente, me podría estar perdiendo este escenario. Aquí viene un poco el reforzamiento de que por qué tenemos que interpretar los resultados y conocer qué metodología usar, qué tipo de laboratorio está trabajando la muestra. Lastimosamente, cuando esta paciente estaba en proceso de estudio, la hija debutó a los 25 años con un cáncer de mama triple negativo con metástasis cerebral al diagnóstico. Fue muy agresivo. Entonces, aquí lo que viene es identificar al grupo familiar, hacer control de riesgos o reducción de riesgos. No avanza. Entonces, ya sabemos que los genes BRCA1 y BRCA2 ya se los comentaron, se puede hacer la técnica de NGS usante cuando se hace una variante familiar, la secuenciación identifica el 90% de casos, grandes rearreglos, les recalco, siempre pregunten si la prueba que están accediendo incluye grandes rearreglos o séntiles. También ya lo mencionaron, BRCA1 y BRCA2 son importantes, participan en todo lo que es la recombinación, la reparación por recombinación homóloga. Cada vez que el ADN se rompe, las dos cadenas de ADN se rompen, muchas veces por tabaco, este complejo va y lo repara. Y como bien les mencionaron, no solo son BRCA1 y BRCA2, aquí fase de 2 espalda 2, está ATN, casi todos los genes que hemos visto previamente asociados a cáncer de mama, muchos de ellos participan dentro de la recombinación homóloga y es por eso que actualmente el siguiente paso de BRCA1 y BRCA2 fue evaluar los genes de la recombinación homóloga y actualmente hay otros genes que tienen que ver con otros mecanismos moleculares que también son importantes. Para recordarles, este es un reporte que JAMA hizo en 2017 y que a diferencia de los reportes previos amplía la edad de evaluación hasta los 80 años y normalmente siempre se menciona que para cáncer de mama BRCA1 tiene un riesgo mayor que BRCA2, pero cuando uno amplía la edad nos damos cuenta que en realidad tienen riesgos muy similares, hasta casi 72% en promedio, 60%. Tengan en cuenta que esta es una población netamente caucásica, es norteamericana, pero es un buen ejemplo de cómo se comporta el riesgo en estos genes. Donde sí hay una diferencia marcada es en el tema del cáncer de ovario. BRCA1 o BRCA1 está asociado a un mayor riesgo, casi al doble de riesgo a cáncer de ovario que BRCA2. Y si yo lo comparo con los riesgos poblacionales, que en este caso están en las barras azules, los riesgos en BRCA1 y BRCA2, como ya lo hemos visto y creo que eso ya está bastante claro, son relativamente altos. Pero un punto importante es que muchas veces relacionamos solo BRCA1 y BRCA2 con cáncer de mama y ovario, y no, el espectro es mucho mayor. Este es un estudio poblacional que se hizo en el Biobanco de Japón, donde se tomaron 65,000 casos, donde se utilizaron casos de cáncer de estos 14 tipos de cánceres, vías biliares, ahí estaba mama, ovario, páncreas, cervix, etc. Y a todos ellos les hicieron, porque son muestras donadas, es un biobanco, les hicieron análisis de BRCA1 y BRCA2 y lo que se encontró es bastante interesante. El cáncer de mama en paro está francamente asociado a BRCA2. Cuando vean cáncer de mama en paro, tenemos que hacer el estudio genético y asegurar que BRCA2 esté bien analizado. Ovario, ya habíamos visto, está asociado a BRCA1 y BRCA2, páncreas, BRCA2. Y eso ya lo sabíamos de antes, ¿no? Y hay varios estudios que hablan de predisposición genética a páncreas y BRCA2 es importante. Entonces, si se dan cuenta, aunque aquí las barras son pequeñitas, porque obviamente el gráfico está realizado de esta forma, BRCA2 es un gen que es mucho más multifacético que BRCA1. BRCA1, el impacto probablemente se asocie a cáncer de mama y cáncer de ovario en la mayoría de los casos. Hemos visto varones con cáncer de próstata, cáncer gástrico, pero menos frecuentes, mientras que BRCA2 puede tener un espectro mayor. BRCA2 puede estar asociado a otros tipos de cáncer. Hay que pensar siempre en seguimiento a cáncer de páncreas, seguimiento a neoplasias hematológicas. Hay linfomas familiares donde se han encontrado variantes de BRCA2. Y en el último, cuadro, pueden ver, la letra es un poco pequeñita, pero el primer cuadro dice vías biliares, el segundo esofágico y el tercero gástrico. Y vean que el cáncer de vías biliares tiene una alta relación con BRCA1, el cáncer esofágico con BRCA2 y el cáncer gástrico, algo que ya se sospechaba de antes, que había bastante evidencia que BRCA1 y BRCA2 pueden ser importantes
y específicamente en los cánceres gástricos con células en anillo de sello. Entonces, el espectro BRCA2 es mucho mayor de lo que sospechamos. Esto es importante, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de esta familia? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué exámenes le vamos a pedir? ¿Qué procesos vamos a completar? ¿No? Y otro punto importante cuando hablamos de cáncer de mama, porque seamos honestos, tenemos muy pocos pacientes sanos portadores en seguimiento. Los tenemos en el INE, pero son pocos. La mayor cantidad de casos que llevamos actualmente son mujeres con cáncer de mama que tienen una variante genética. En ellas debemos de trabajar el riesgo al cáncer de mama contralateral. Este es un primer reporte que comparaba el riesgo de no portadores y portadores el año 2015, y esta es una actualización que usó el mismo grupo que trabajó Carriers, hizo esta actualización. Y vean, en este grupo que se publica en 2015, ya se ve que el riesgo a cáncer de mama contralateral, que es de 0.4% al año para todas las mujeres que han tenido cáncer de mama en general, con BRCA1 era relativamente mucho más alto, ¿no? Llega a ser hasta en algunos casos 40% a los 20 años, y en algunas pacientes llega a ser a 7% al año. Ese es un riesgo muy alto, ¿no? BRCA2 tiene un menor riesgo a cáncer de mama contralateral porque muchas pacientes están en tamoxifeno, que es un quimiopreventor para cáncer de mama, o ya tuvieron una cirugía reductora a nivel de ovarios, que hasta ahora hay un par de reportes que refieren que sí podría ser el protector para BRCA2. En el reporte que hicieron en el año 2022, BRCA1 sigue mostrando que es probablemente el gen que tiene mayor impacto para cáncer de mama contralateral, y aquí viene un poco, probablemente lo van a discutir en las siguientes charlas cuando hablemos de la cirugía de mamas y de este tipo de síndromes. Esta es probablemente una de las indicaciones en las que deberíamos de tener en cuenta hacer estas cirugías, más en un país donde no podemos asegurar el acceso a la resonancia magnética de mamas, que es parte del control importante de estos pacientes. Hay muchos estudios que han comparado mujeres que van a resonancia y mamografía frente a las que van a cirugía. La sobrevida es la misma, pero en el mundo ideal, donde la resonancia se hace anual en el mismo mes todos los años, ese mundo ideal no lo tenemos. Entonces, una mujer con BRCA1 que tiene la probabilidad de hacer un segundo primario casi un 40% de riesgo a los 20 años, y que ese segundo primario puede ser un triple negativo, sí debería de ponernos a pensar en la intención de hacer una cirugía contralateral. Entonces, tenemos que empezar a ver la evidencia puesta en nuestra realidad, en el hecho de que estas pacientes puedan tener el acceso a todos los estudios que deben de tener. Específicamente, en el grupo BRCA1 y BRCA2, la resonancia magnética de mamas es mandatoria. No podemos seguir tan solo con mamografía. Entonces, en el siguiente bloque espero que también podamos ver esa información de esos datos. Y un punto importante es que este es un congreso de mamas, pero tenemos que ver la parte de ovarios. Ya habíamos visto que el tema de ovarios, o sea, hay un riesgo incrementado casi el 40% a BRCA1, y que hay dos estrategias importantes. Una estrategia importante que tiene dos efectos, vamos a decir. El hacer la salpingofractomía reductora de riesgos, evitar los ovarios sin cáncer en estas pacientes, tiene un impacto muy importante. Este es un estudio que comparó la mortalidad de mujeres que
estamos manejando pacientes BRCA1 y BRCA2. Y para concluir, este es un síndrome que lo tenemos que empezar a ver muy infrecuente, pero que estamos empezando a tener más reportes que identifican este síndrome. Vean esta paciente, es una paciente, este es un heredograma cortesía de la doctora Díaz. Esta es una paciente que falleció a los 32 años, a los 18 años debutó con osteosarcoma, a los 21 años tuvo un cáncer borderline o un tumor borderline de ovario, a los 26 años tuvo un cáncer gástrico, células en el sello, a los 26 años también tuvo un cáncer epidermoide de piel, a los 29 años tuvo un cáncer de mama, HER2 positivo, a los 29 años de forma paralela se identificó una lesión a nivel de útero que fue definida como leiomyosarcoma en estadio 1, manejada completamente de forma quirúrgica, y a los 30 años tuvo un cáncer de piel basal, de células basales. Leiomyosarcoma se extendió a pesar del manejo quirúrgico y en quimioterapia la paciente falleció. Cuando la conocimos a ella, fue a los 26, 27 años, se le hizo el estudio y se encontró que tenía esta variante en el gen de P53. De forma paralela hicimos la evaluación, vean que ella tenía 3 hijos, uno de ellos falleció por un tema del sistema nervioso central no bien definido, y de los 2 niños se hizo el estudio genético y el mayor tenía la variante genética positiva. Que entró en seguimiento y en más o menos el 3er año de seguimiento tuvo un diagnóstico de una leucemia linfática de células B, actualmente está en quimioterapia y mantenimiento con buena respuesta. Este es el grupo de familias que tenemos que buscar también, porque el síndrome de Li-Fraumeni es un síndrome impactante, es un síndrome que tiene impacto a lo largo de la vida y que, si bien es cierto en mujeres el riesgo asociado a cáncer de mama es muy importante, aquí debutan en edades premenopáusicas, son HER2 positivo, que ya ahí el tratamiento ya es dificultoso. Estos pacientes tienen múltiples cánceres, tienen riesgos en segundos, terceros, cuartos primarios, como les mostraba en la paciente. Es muy infrecuente, es cierto, pero el impacto que tienen a nivel de los diagnósticos de cáncer es importante. Y aquí radica un punto de hacer multipaneles. Si yo solo BRCA1 a esta paciente, nunca vamos a saber que tiene otro gen alterado. Entonces tenemos que asegurarnos, y la guía lo dice, que por lo menos todas las pacientes con cáncer de mama con sospecha de un síndrome genético accedan a evaluación de TP53. Y esta generalmente está dentro de los paneles ampliados. Este es un reporte que se hizo de incidencia de cáncer, los patrones de fenotipo-genotipo para 480 personas que tenían variantes en los genes TP53, y vean que el riesgo para cualquier tipo de cáncer es 24 veces más que el resto de la población. El riesgo para carcinoma adrenal es carcinoma adrenocortical 1000 veces más. El riesgo para tumores del sistema nervioso central, que llama la atención, es a lo largo de la vida, no solo en la etapa pediátrica. Vean, en carcinoma adrenocortical es un punto, es en pediátricos, pero tumores del sistema nervioso central más de 100 veces. El riesgo a cáncer de mama es más de 36 veces, pero hay un pico importante en la etapa joven, o sea, 30, 35 años son las edades en las que este grupo puede debutar. El riesgo a osteosarcoma en etapa pediátrica más de 200 veces y el 700, y el riesgo a sarcomas de tejido conectivo, igual que tumores del sistema nervioso central, a lo largo de la vida, más de 200 veces. Y vean que hay riesgos para otros tipos de cánceres. Este es un síndrome que en genética lo denominamos un síndrome catastrófico, pero tenemos familias, más o menos debemos tener unas 20-25 familias identificadas, y que obviamente el impacto de manejo clínico en estos escenarios es mucho más importante. Y lo otro es que el síndrome de Li-Fraumeni está empezando a ser revalorado, ya no es como antes, que nos dan una variante y definimos que es un síndrome de Li-Fraumeni. Ahora hay un espectro de Li-Fraumeni, y un punto importante viene aquí, valorar los estudios genéticos. ¿Por qué? Porque tenemos que definir si estamos frente a una variante genética TP53 real y ver si estamos frente a un síndrome de Li-Fraumeni clásico, un
Y lo traigo aquí porque la idea es que empecemos a entender los estudios genéticos que tenemos. Un punto importante que la mayoría de estudios no hace es reportar las frecuencias de variantes alélicas de la variante. ¿Qué quiere decir? En cuanto al porcentaje de lo que yo he evaluado, he encontrado esta variante genética. Cuando estamos en un porcentaje de más del 30-40%, podría ser una variante heredada germinal, ¿no? En la primera diapositiva les decíamos, tenemos que tener la certeza que sea una variante germinal. Pero hay variantes que aparecen en porcentajes muy bajitos, 3.5, por debajo de 30, etc. Para TP53, el punto de quiebre es 40%. Si yo tengo una variante TP53 que está por debajo del 40%, tengo que descartar que no sea una variante adquirida a lo largo de la vida, porque las células envejecen y estemos frente a esta hematopoiesis clonal. Estos dos reportes, vean que no es infrecuente encontrar variantes en TP53, por eso tenemos que relacionar, bien les mencionaba el doctor Sumamama, ver la característica clínica, los diagnósticos, no solamente porque un reporte dice es una variante en TP53, debo decir que estamos frente a un síndrome genético. Mientras vamos avanzando en edad, vean que la curva empieza a incrementarse entre 40 y 50, la probabilidad de encontrar variantes adquiridas de TP53 en sangre es mucho más alta, ¿no? Este reporte que hizo el doctor Weiser de 2018 refiere más o menos que hay un alto porcentaje de pacientes que tienen hematopoiesis clonal, y lo que necesitamos siempre cuando tenemos menos del 40% de estas variantes es confirmar el otro tejido. No tenemos todavía la metodología de hacerlo. Nosotros en la institución buscamos la segregación familiar, ver si esta variante está en otras personas, etcétera, usamos metodologías autólogas, pero la idea es informarles que tenemos que empezar a ver estudios genéticos, tenemos que empezar a interpretarlos y tener confianza en los laboratorios que estamos trabajando. Un tema importante, el Libra-Omeni, como les mostré, es bastante abrumador, pero hay evidencias, son los trabajos de la doctora Milani. El primero que reportó fue 2004-2011, el segundo 2012-2016, y haciendo un protocolo que empezaron los canadienses, porque se llama el protocolo de Toronto, con resonancias corporales totales, con resonancias de mama, el cerebro, etc. La tasa de sobrevida de los pacientes que fueron al protocolo de Toronto en el primer grupo fue casi el 100%. Y vean que la tasa de sobrevida de los que no es bastante baja. Y cuando se amplía hasta el 2016, igual sigue habiendo una diferencia. Entonces, el hacer es el identificar al paciente y que entre en un seguimiento completo multidisciplinario ayuda al manejo. Solamente para mencionar, esto va a ser largamente conversado en el siguiente módulo, tenemos que hacer controles de riesgo, reducción de riesgo, modificación de riesgo. Todavía en la modificación de riesgo no tenemos mucha experiencia, en el país no se hace mucha quimioprevención, pero todos estos genes pueden tener algún tipo de manejo clínico e impacto a largo plazo. Solo para recordarles que cuando hacen, porque actualmente hay mucho acceso a los estudios en línea somática, cuando tengan estudios en línea somática, vean si es que hay la posibilidad de que una variante en línea germinal esté presente, pueden conversar con un genetista, con alguien con experiencia, para que hagan los estudios reflejos. Les comentaba el doctor previamente que se pueden hacer estudios complementarios, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando hacemos un estudio en línea somática, estamos evaluando también el material genético propio del paciente, más las adquiridas por el tumor. Entonces, aquí podría haber, y hay muchos escenarios donde el diagnóstico de un síndrome genético partió de un estudio somático y de esa sospecha. Y esto creo que para nosotros, todos los que trabajamos en genética, estamos convencidos, queremos ser parte de los equipos multidisciplinarios, consideramos que para nosotros en el consultorio de genética no se puede manejar un síndrome de ese tipo, se hace de forma multidisciplinaria con todos los especialistas, cirujanos de mamas, ginecólogos, oncólogos, y como vieron los espectros aumentan entre cirujanos de abdomen, gastroenterólogos, etc. Cada caso debería ser discutido, valorado, evaluado individualmente, y estos los tumor los equipos multidisciplinarios creo que son el camino en estos casos. Siempre es necesario reconocer que el manejo de alto riesgo es importante. Hay muchos estudios costo-efectivos que demuestran que los pacientes con manejo de alto riesgo tienen una mejor tasa de ahorro económico para los países. El Libra-Omeni tiene también los mismos estudios. Entonces, la idea es que este es un beneficio para los pacientes, y como son pacientes que tienen riesgo a nuevos cánceres, obviamente pueden impactar de forma económica ese manejo, y
más aún si el diagnóstico es un estadio avanzado. Para terminar, creo que el punto aquí, porque no hemos tocado el punto de aquellos pacientes que no podemos estratificar de riesgo por un síndrome genético, ¿no? Lo que mencionábamos en el historial familiar, los genes también están detectados. Ese es un punto que vamos a tener que empezar a conversar, pero definir si estamos frente a un alto riesgo genético sí nos ayuda a estratificar en el mundo real, lo hacemos actualmente, y el beneficio, como ya se nos dijeron, no solo es para los pacientes, sino también por el grupo familiar. Y nosotros consideramos que el manejo multidisciplinario es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días ante todos. Muchas gracias al Congreso, doctora, y muchas gracias por sus excelentes exposiciones. Doctora, le quería hacer una pregunta con respecto al último tema. Debido a la presencia del TP53 y a la alta probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer, desde el punto de vista de prevención, ¿qué me puede aconsejar usted? Y en cuanto a pacientes que ya presentan esta presencia del TP53 y quieren procrear, ¿qué consejos se les puede dar? Gracias. Bien, desde el punto de vista, bueno, prevención, hay todo un proceso que también lo van a ver, se hacen estudios de imágenes, probablemente el intraomelis sea uno de los síndromes que es más impactante desde el punto de vista de imágenes, resonancias magnéticas corporales totales, resonancias de mama, resonancias cerebrales, bioquímicas pueden ser, ecografías abdominopélvicas, hay todo un protocolo que se debe hacer seguimiento, es bastante pesado, pero estamos hablando de estudios de forma semestral, cada 6 meses los pacientes tienen que hacer exámenes. Desde el punto de vista de estilos de vida, créanme, es importante, ambientes libres de tabaco, vapeos, no sabemos qué se quema ahí, pero vapeos. El tabaco es un tema que daña ADN y en todos los síndromes genéticos lo primero que se tiene que evitar es tabaco, obviamente otros factores ambientales para cáncer de mama, obesidad, tratamientos hormonales, etcétera, porque aquí ya tenemos la valla bien alta de los síndromes genéticos, ¿no? Entonces ponerle más factores de riesgo, obviamente eso es perjudicial. Con el tema de la fertilidad, en realidad no hay nada que no contraindique la maternidad. Ser portadora de una variante TP53 no contraindica la maternidad, lo que sí hay que informar es que hay una probabilidad de herencia del 50%, pero en algunos países, en algunos escenarios se puede hacer diagnósticos preimplantacionales. Antes, en la formación del embrión se hace el estudio de NGS de una sola célula y se ve si tiene la variante genética o no, y se puede implantar un embrión sin la variante genética. En España lo hacen, en Estados Unidos también. Los estudios prenatales en este escenario no tendrían indicación porque esta variante no altera gestación, parto, entonces si yo hago un estudio prenatal y sé que el feto tiene la variante, no va a cambiar, no debería cambiar esa gestación. Entonces aquí lo único que se puede hacer, preimplantacional, hacer la elección de embrión, si es que legislativamente está permitido, etc. O el otro escenario es en niños, ya hay niños como en este caso han visto el diagnóstico de ellos, el más temprano que se ha descrito es en niños de 1 año o 2 años. Lo que hablamos con los papás es que a la edad que estén los niños hacerles el estudio genético y si tienen la variante empezar el protocolo, que en niños es un poquito más pesado por el tema de la leucemia, los carcinomas adrenocorticales, etc. Pero en realidad no tenemos un escenario que contraindique la gestación porque la maternidad es selección de las personas, ¿no? Pero les informamos en qué consiste el riesgo de la herencia. Muchas gracias, doctora. Entonces, no sé si tengan una pregunta más para tomarnos un break de unos 10-15 minutos. Sí. Buenos días a todos, muchas gracias por las ponencias, muy buenas. Doctora, quisiera preguntarle esto, por ejemplo, yo tuve un caso hace poco, una paciente que tuvo un cáncer de mama hace 15 años y bueno, debuta nuevamente contra un cáncer de mama en la mama contralateral. Entonces mi pregunta es, ¿esta paciente se debería de someter a un estudio genético independiente de la edad? ¿O en qué casos esto se debe hacer un estudio genético, ¿no? Bueno, haciendo la regresión, ella tuvo el primer cáncer a los 41 años y ahora tiene 58, entonces esto va a mi otra pregunta, ¿no? ¿Hay límite de edad para hacer un estudio genético
Y otra pregunta quiero aprovechar con respecto a la predisposición en cáncer de mama. ¿Hay que considerar la línea materna siempre hasta qué edad? ¿O ambas? Porque estoy entendiendo que también el cáncer de próstata muy agresivo también es una predisposición, ¿no? Gracias. En bilateralidad, la sugerencia actual es buscar por qué este cáncer se presentó en las dos mamas, porque el riesgo para un segundo primario es bien bajo en la población en general. Entonces, cuando llega un segundo primario, debe haber una sospecha que podría ser asociación. Más si debutó a los 40 años el primero, el criterio es bajo. Entonces, esta paciente sí debería de venir. Ahora, sí ha habido mucho esto de que este tipo de variantes venga en la rama materna, viene implícitamente. Es más, tenemos grupos familiares donde muchos casos vienen en la rama materna. Y ese es un punto porque la rama materna tiene una gran, y eso es algo que